Hellinger le pregunta a los padres, ¿cuál es su tema? La mujer dice, nuestros 2 hijos son adoptivos. El más pequeño tenía 14 meses cuando llegó a nosotros. Vivió muchas cosas terribles y por eso padece de muchas dificultades que no hemos podido resolver a la fecha. Hellinger pregunta, ¿por qué adoptaron? Y la mujer responde, porque no pudimos tener hijos propios. Yo trabajé 4 años en un jardín de niños y los niños son mi vida. Nos hubiera encantado tener hijos y entonces decidimos hacerlo de esta manera. Hellinger le dice a la mujer, entonces, ¿tú eras la que quería tener hijos? La mujer dice, no. Y el marido dice, los 2 queríamos tenerlos, fue algo acordado. Hellinger pregunta, ¿para los 2 era igual de importante? Los 2 afirman con la cabeza, pero el hombre es claramente menos enfático. Hellinger le dice al público, ¿cuál es la impresión de ustedes? La pareja y el público ríen. Hellinger dice, una vez hice un viaje. Entre mis compañeros de viaje estaba una pareja y cuando el hombre buscaba a su esposa decía en voz alta, ¿dónde está mi gobierno? A la mujer le pregunta Hellinger, ¿qué pasó con los padres de los niños? Y la mujer dice, los niños no son hermanos. La madre del mayor vivía en un orfanato y me parece que tenía 17 años cuando el niño nació. Ella estaba en el orfanato porque sus padres se separaron cuando era pequeña y no se quisieron hacer cargo de ella. Del padre del niño no sé nada. Se piensa que fue un compañero del orfanato, más o menos de la misma edad que ella. Ahora estamos buscando a la madre para establecer contacto con ella. Y Hellinger pregunta, ¿a quién tienen que buscar? Y la mujer dice, a la madre, el niño tiene ahora 10 años y quizás quiera... Y Hellinger la interrumpe y repite su pregunta, ¿a quién tienen que buscar? Y la mujer riendo dice, al padre. Y Hellinger dice, claro, hay que buscar al padre. La mujer dice, pero eso solo es posible a través de la madre. La gente que gestionó que nos dieran al niño no sabe nada al respecto. Creo que solo buscando a la madre lo podremos encontrar también a él. Hellinger dice, si se quisiera, esto se podría averiguar muy fácilmente en el orfanato. ¿O no crees que haya habido habladurías cuando todo esto pasó? La mujer dice, sí, claro. Entonces hay que servirse de esas habladurías, dice Hellinger. Y la mujer dice, pero... Claro, dice Hellinger, ahora viene la objeción. Y la mujer dice, lo hemos manejado todo abiertamente con el niño y le contamos de su madre. Hace 1 año y medio él me dijo que le gustaría conocerla. Yo le dije que sí, que podríamos arreglarlo. Y cuando volvimos a hablar al respecto me dijo, pero que no sea muy de cerca, que sea de forma que solo yo la vea, por ejemplo, si ella pasara del otro lado de la banqueta. Me imagino que le resulta amenazante. Y Hellinger dice, no, así está bien. La madre perdió sus derechos. Una mujer que daba a su hijo en adopción pierde todos sus derechos sobre él y el niño lo sabe. Reacciona de manera totalmente correcta. No se le puede llevar con la madre como si ella tuviera derechos. Pero el padre probablemente sea inocente porque aparentemente no se le consultó para dar al niño en adopción. Por eso él no ha perdido sus derechos. El niño podría ir con su padre cuantas veces quisiera. Por lo menos así lo veo en este momento. Además, los niños no solo tienen padres, sino también abuelos. También habría que buscarlos a ellos. Los 2 niños entran y se sientan entre sus padres adoptivos. Y Hellinger pregunta, ¿y cómo fueron las cosas con el niño más pequeño? La mujer dice, durante mucho tiempo nosotros nos hicimos cargo de él. Lo recibimos cuando tenía 14 meses y llegó en un estado físico y psíquico muy malo. Su madre murió el año pasado y entonces lo adoptamos. Él tenía 7 años. ¿Y su padre? Solo sé que es un delincuente. ¿Cómo un delincuente? Pregunta Hellinger. Solo sé por las autoridades que ha estado varias veces en prisión. Hellinger pregunta, ¿por delitos graves? La mujer dice, eso no lo sé. Es muy difícil obtener información de manos de las autoridades. Cuando pregunté por sus parientes al morir su madre, para por lo menos tener fotos para el niño, bloquearon todos mis intentos. Hellinger dice, no necesitas preguntar a las autoridades. Buscas, por ejemplo, los abuelos, los tíos, etc.
La mujer dice, por la esquela y por el directorio telefónico encontré un nombre. Ahora quiero investigar para obtener más datos y poder establecer contacto. Pero en este tipo de casos eso no es tan fácil. Hellinger dice, un despacho de investigadores puede hacerlo muy rápidamente. Pero les quiero decir mi impresión. Mi impresión es que se ocupan mucho de los niños. La mujer dice, yo creo que... Y Hellinger interrumpe, no me tienes que decir nada al respecto. Veo que les están haciendo bien. Vamos ahora a constelar la familia para que obtengamos una imagen más clara. Entonces le dice al hombre, comienza tú. Constela a tu esposa, tus hijos y a ti. Y después le dice a la mujer, ¿qué cambiarías tú? Hellinger dice, así es todavía peor. Díganme cómo se sintieron en la primera constelación y cómo se sienten ahora, le pregunta a los representantes. El representante del marido dice, en la primera constelación me sentí mal. Tenía una tensión en el estómago, ahora me siento totalmente vacío. La representante de la mujer dice, en la primera constelación me sentí muy pesada y ahora me doy cuenta que algo me jala hacia abajo. Es peor que antes. El primer hijo adoptivo dice, en la primera constelación me sentí perdido, pero el estar perdidos nos unía. Señala a su hermano adoptivo, quien afirma con la cabeza. Ahora me siento tan lanzado hacia adelante que no lo podré soportar mucho tiempo. El segundo hijo adoptivo dice, en la primera constelación podía percibir a todos, ahora tengo frío. Me hormiguean los dedos y me siento mal. Hellinger le dice a los representantes, regresen a la primera posición. Y le dice al marido, ¿qué pasó en tu familia de origen? El marido dice, mi madre murió cuando yo tenía 7 años, tengo 2 hermanas, una de las cuales murió a los 37 años. ¿Y tu padre? En la casa vivía también su hermana, mi tía, crecí con ella y con mi papá. Hellinger toma una representante para la madre del hombre y la coloca junto a él. Y le dice, ¿cómo te sientes ahora? Estoy muy triste, me quedé sin palabras. La madre del marido dice, me da gusto estar con mi hijo. Y Hellinger le dice al marido, madre e hijo son inseparables. Al representante del marido y su madre, dense la vuelta y den un paso al frente. ¿Cómo se sienten? El representante del marido dice, mejor. La madre del marido dice, me siento bien. Hellinger dice, debido a la relación con su madre, este hombre no es apto para el matrimonio. Y le dice al hombre, ¿cómo lo ves tú? ¿También puedes sentirlo? Y el marido dice, me casé tarde. Conocí a mi esposa cuando yo tenía 28 años y nos casamos cuando yo ya pasaba de los 30. Hellinger le dice a la mujer, ¿qué dices tú al respecto? Creo que sí fue un destino difícil el de mi marido. Además, las circunstancias, el trabajo en el campo, la precariedad de la existencia se sumaron. Debe haber sido una situación difícil. Y Hellinger le dice a la representante de la mujer, ¿cómo te sientes mientras él está allá? La representante de la mujer dice, no hay cambios, siento una carga sobre los hombros. El primer hijo adoptivo dice, la sensación de estar perdido se hizo más inerte cuando él se fue, pero no es tan dramático. Y el segundo hijo adoptivo dice, tengo idea de que hay algo atrás de mí. Eso es agradable, pero lo demás me siento indiferente, pero tengo más frío que antes. Hellinger le dice a la mujer, ¿qué pasó en tu familia de origen? La mujer dice, tuve un hermano 2 años mayor que yo que murió a los 7 días de nacido. No es sino hasta ahora que me está quedando claro cuán poco hablábamos de él en casa. Yo tenía un vínculo muy fuerte con mi madre, que murió hace 5 años. Hellinger dice, voy a poner a tu hermano en la constelación. Y le pregunta a este hermano, ¿cómo te sientes? Dice, siento calor del lado izquierdo. La representante de la mujer dice, todavía siento que me jalan hacia abajo, a mi hermano no lo siento mucho. Hellinger coloca lejos al hermano de la mujer y hace que la mujer se dé la vuelta y se vaya. Le dice la representante de la mujer, ¿cómo te sientes? Mejor.
Cuando se fue mi hermano me di cuenta que me hace falta. Sentí un fuerte mareo. Quiero acercarme a él. Hellinger dice, entonces acércate. Prueba qué tan cerca quieres estar de él. La mujer prueba y se coloca frente al hermano, muy cerca de él, quien la toma de los brazos. Me sigo sintiendo pesada, pero es agradable que me pueda recargar, me estoy calmando. Hellinger le dice al primer hijo adoptivo, ¿cómo te sientes? Mi mamá está más presente para mí que antes. El segundo hijo adoptivo dice, primero sentí miedo cuando se fue, pero ahora me siento bien al ver que se pertenecen mutuamente. Hellinger dice, ahora voy a colocar también a los padres biológicos. Entonces elige el representante para los padres y los coloca a la espalda de su respectivo hijo. Hellinger le pregunta al segundo hijo, ¿cómo te sientes? Inquieto, inseguro, tengo miedo. Hellinger coloca a sus padres frente a él y le pregunta al segundo hijo adoptivo, ¿qué tal se siente esto? Bien. El padre del segundo hijo dice, creo que así es correcto. La madre del segundo hijo era mejor cuando estaba atrás de él. Hellinger coloca a la madre un poco más cerca. El segundo hijo adoptivo dice, así está mejor. El primer hijo adoptivo, si me tuviera que recargar en mis padres, siento que me caería. Los quiero ver. Hellinger coloca a los padres de modo que el niño los pueda ver. Los mira fijamente. El primer hijo adoptivo dice, es difícil, se me cierra la garganta. No lo podré aguantar mucho tiempo. Hellinger coloca al niño junto a su padre. Hellinger le dice al primer hijo adoptivo, ¿cómo te sientes? Seguro. Hellinger hace que los padres cambien la posición y coloca al niño a la izquierda de su padre. Y el primer hijo adoptivo dice, está bien así, pero tengo que ver a mi madre adoptiva. Hellinger hace que la madre adoptiva y su hermano muerto se coloquen a la vista del niño. El padre pasa un brazo por los hombros de su hijo. Hellinger le pregunta al primer hijo adoptivo, ¿qué tal? Está bien, siento a mi padre y veo a mi madre adoptiva. Hellinger le pregunta a la mujer, la madre adoptiva es indispensable para él. Ella representa la seguridad, y esto es así para los dos niños. Hellinger reacomoda el sistema. Hellinger le dice al representante del marido, ¿cómo te sientes ahora? Me siento mucho mejor. Entre más pasaban cosas con los niños detrás de mí, más inquieto me sentía. También me hizo falta mi padre. Entonces también lo vamos a hacer venir. El representante del marido dice, ahora que siento a mi padre atrás de mí me siento muy bien. La representante de la mujer dice, sigo sintiéndome pesada, lo mejor es que me puedo recargar en mi hermano. Entonces todo se compone. ¿A quién sustituye tu primer hijo adoptivo? No lo sé. A tu hermano muerto. ¿Tiene sentido? Sí. Debes tener claridad para que distingas a uno del otro. Hellinger hace que la pareja y sus hijos tomen sus lugares en la constelación. Les pregunta uno por uno cómo se sienten. La mujer dice, me siento bien aquí. Miro a los niños con amor. El marido dice, me siento bien aquí. La mujer dice, me parece importante que no olviden a los padres biológicos. Hellinger dice, exactamente, dile a cada uno, representamos a padres, a quienes respetamos en ti. La mujer le dice a cada uno de los niños, representamos a tus padres, quienes respetamos en ti. Y el marido dice lo mismo, representamos a tus padres, a quienes respetamos en ti. Los padres adoptivos están muy conmovidos al decir esto. Le pregunta Hellinger al primer hijo adoptivo, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y el segundo? Bien. Bueno, entonces ya acabamos. El representante del segundo hijo adoptivo dice, me parece importante añadir que mi hermano mayor siempre fue muy importante para mí. Y Hellinger dice, así es, el pequeño debe poderse recargar en el mayor. Estos dos niños constituyen una comunidad conformada por el destino. Rainer y Helga vinieron a verme.
porque Adam, su hijo mayor, estaba muy inquieto y había empezado a tener problemas de concentración en la escuela. No encontré causas objetivas para tus problemas escolares. En las pruebas de inteligencia obtenías resultados superiores al promedio. Y tampoco sufría ningún tipo de disfunción cerebral. Tampoco se trataba de falta de voluntad por parte del niño. Realmente se esforzaba. Pero algo le impedía encontrar la paz. Por eso recomendé hacer una constelación del sistema familiar. Lo que vi en esa constelación me hizo recordar imágenes procedentes de los cuentos de hadas. Por eso me atrevo a presentar la historia de esta familia adoptiva en forma de cuento. Érase una vez un hombre llamado Reiner, parecido al famoso Robinson Crusoe, a quien después del naufragio de su barco las violentas olas habían arrojado a la pedregosa playa en una pequeña isla. Primero pensó que no sobreviviría, tan golpeado, sediento y hambriento que estaba. ¿No hubiera sido mejor ahogarse con los otros? Pero una voz interior le decía que se debía mantener con vida. Entonces empezó a adaptarse a su soledad, sin compañeros, sin hermanos, solo con el recuerdo de las personas que alguna vez amó. De ellas, su madre ocupaba el lugar más grande en su corazón. A Reiner, entonces de 7 años, le habían dicho que el ángel de la muerte se había llevado a su mamá enferma. Entonces el valiente niño decidió no volver a dar oportunidad alguna a la muerte. Al contrario, él lucharía en memoria de su madre contra esos oscuros poderes. Por eso se enfrentó a la vida y logró salir adelante solo. El naufragio constituyó para él la prueba más severa. ¿Lograrás sobrevivir solo o te irás a pique? Se decidió inequívocamente por la sobrevivencia. Se construyó un hogar en la tibia y bien protegida cueva. Encontró fruta suficiente, atrapó suficientes peces, aprendió a cazar conejos y a sacar huevos frescos de los nidos de las aves. Le ocasionaba gran alegría satisfacer sus necesidades de modo tan modesto. Pero el anhelo de estar con otras personas era suficiente. Entonces, sin embargo, no llegaba ningún viernes a su isla. Y de todas maneras, ¿qué iban a hacer 2 hombres solos en una isla? El destino fue bueno con él y le regaló una esposa. Esta mujer había perdido a su hermano antes de que ella misma hubiera nacido. No podría descansar antes de haberlo encontrado, pues sentía en lo más profundo de su corazón que debían estar juntos como hermanos. Durante su larga búsqueda por desiertos y campos nevados, y las olas del océano la arrastraron a la playa de la misma isla en la que vivía Reiner. Después de las duras pruebas que habían superado, los dos se alegraron de haber encontrado una buena persona con la cual vivir y en la cual confiar. Así, una vez Reiner buscó a Helga en la selva y la trajo cargando de regreso a casa, cuando ella se torció el tobillo buscando frutas silvestres. Y cuando Reiner enfermó de una alta fiebre, Helga lo cuidó día y noche, la preparó jugos de plantas curativas. Y no obstante no abandonaba a Reiner el pensamiento de que Helga desgraciadamente no era su amada madre, pero mantenía este pensamiento en secreto para no lastimar a Helga, que era tan buena. Sin embargo, Helga sentía algo similar. Reiner, a pesar de ser tan valiente y bondadoso, no podía sustituir a su hermano. Se sentía culpable por haber interrumpido su búsqueda, pero ella tampoco le decía nada a Reiner para no lastimarlo. Entonces vivían juntos como hombre y mujer, hablaban de construir una casa para los dos, sobre la pesca y Dios y los libros que habían leído. Soñaban juntos con un barco que los iba a encontrar y los llevaría de regreso. Pero cada uno de los dos conservaba en su corazón una pequeña concha secreta, en la que su dolor se anidaba como una perla. Para ser más felices querían tener un hijo, y no solo uno, varios. Fundar una tribu en esta isla, que sería su nueva patria y recibiría el nombre del padre, Reinerlandia. Reiner pensaba en secreto que de esta manera tendría finalmente de nuevo una madre.
Al ver a Helga como amorosa madre de sus hijos, también podría sentirla como madre para él. Y también Helga esperaba que sus hijos constituyeran una solución sucedánea. Si tuviera uno o varios hijos varones, ya no extrañaría a su hermano perdido. Los dos se esforzaron mucho por ser padres, pero entre más tiempo pasaba, sin que lo consiguieran, más iban perdiendo la alegría por lograrlo. De mes en mes fue aumentando la desilusión. De año en año se redujeron las esperanzas. Un día los dos subieron juntos al punto más alto de la isla, se sentaron uno junto al otro, se tomaron de las manos y mirando a la distancia hablaron de su destino y de cómo se habían encontrado en una edad propicia para el matrimonio sin que Dios les hubiera concedido la bendición de ser padres. ¿Tiene mi vida algún sentido?, preguntó Helga. Ya he pensado en arrojarme al abismo desde aquí. A veces soy terriblemente infeliz, porque hay una gran insatisfacción en mi vida. No mencionó ni una sola palabra sobre su pequeño hermano muerto. De todas formas, durante los últimos años solo había pensado en el hijo que deseaba tener. Mi amada Helga, contestó Reiner, yo también estoy muy afligido. Mi madre se fue tan fácilmente al más allá, y yo tengo que sufrir en este planeta. ¿Qué digo planeta? ¿Acaso esta isla pedregosa es el planeta entero? Con hijos hubiéramos podido embellecerla. Deseaba tanto hacerte madre. No puede haber sido en vano todo lo que hemos tenido que pasar, Reiner. Tampoco el hecho de que nos hayamos encontrado. Tiene que haber un sentido en ello, una tarea que debamos cumplir. Queda encontrarnos, si el océano nos separa del mundo. Helga, has hecho que se me ocurra una idea nueva. No puede ser que nosotros seamos los únicos náufragos en la inmensidad de este océano. No puede ser que solo existamos nosotros y que las olas nos traigan a algún otro necesitado en nuestra Reinerlandia. En los últimos tiempos solo nos hemos ocupado de nosotros mismos y de nuestra isla, y no pensamos que resulta lógico que pueda llegar otro náufrago. Es verdad. Entonces, manos a la obra. Después de haber tomado esa decisión, día y noche mantuvieron encendida una hoguera en la playa. Construyeron un bote salvavidas, tejieron cuerdas y redes. Pocos días después los llenaban de asombro ver todo aquello que el mar arrojaba en sus redes. Una mañana encontraron una batea con un pequeño bebé, de apenas pocos días de nacido. Escasamente se mantenía con vida. Tenía tanta sed y estaba tan débil que ya no tenía fuerzas ni para llorar. Helga lo calentó de inmediato contra su corazón, y Reiner corrió a conseguir leche de cabra. El náufrago que esperaban había llegado, un niño. El propio Moisés había sufrido la misma situación. Lo llamaron Adam, porque fue su primer hijo. Con él empezaron a poblar Reinerlandia. Ambos lo albergaron en su corazón. Algunos meses después notaron en el horizonte un pequeño barco de vapor. Entre más se acercaba, más raro parecía. A bordo había muchas luces de colores que daban vueltas como las de una discoteca. Las pequeñas ventanas estaban muy iluminadas, y además el barco ostentaba una rara bandera a rayas negras y moradas. Era una pesadilla, después de tanto tiempo lejos de la civilización. Sin duda se trataba de un barco pirata o de algún narcotraficante o de ambas cosas. Pero Reiner y Helga no se amedrentaron. Estaban decididos a todo. El barco encalló en un banco de arena aproximadamente a 100 metros de la playa y ahí ancló. Un hombre gesticulaba localmente desde el barco. Reiner se acercó en su propio bote de remos. Helga vio cómo el hombre bajó con una cuerda un pequeño paquete. Después el barco levó el ancla y se marchó, mientras Reiner regresaba con Helga, diciendo: un niño. Los hombres se quieren deshacer de él, porque su madre está gravemente enferma. El niño es demasiado rebelde y no es de ninguna utilidad a bordo. El pequeño tenía aproximadamente 1 año y medio de edad, pero todavía no sabía caminar, solo se balanceaba sobre sus rodillas. Tampoco sabía decir una sola palabra. Solo golpeaba como loco todo lo que se acercaba mientras gritaba: ¡qué suerte! Ya tenemos al 4.º náufrago, a nuestro segundo hijo.
Lo nombraron Willibald. Eran felices. Cada uno de los cuatro era feliz de tener a los otros. Cuando hacía frío se acurrucaban juntos para calentarse. Cuando hacía calor nadaban juntos en el mar. Jugaban fútbol, comían juntos, se encargaban de que las redes siempre estuvieran extendidas y sobre la pared rocosa grabaron en 3 idiomas diferentes: te damos la bienvenida. Un pequeño grupo de autoayuda, inspirado por su propio destino de abandono, abrieron sus corazones para recibir a otros abandonados. En este punto se le podría dar un final feliz a este cuento, pero eso sería demasiado simple. En realidad esta historia pide una continuación precisamente porque los corazones se habían abierto. Un corazón abierto no solo es más susceptible a la alegría, también al sufrimiento. Siente lo que él mismo y otros necesitan. A pesar de que la vida familiar era aparentemente perfecta, dentro de cada uno acechaba una terrible carencia, el dolor del vínculo roto. Y como ese dolor había surgido en el tiempo en el que eran niños pequeños, cuando no podían clasificarlo de manera lógica y describirlo con palabras, este dolor nunca recibió un nombre, y a pesar de la enorme confianza que se tenían mutuamente, no podían compartirlo dentro de esta comunidad de destinos. Reiner no encontraba la verdadera alegría de vivir. Con frecuencia se preguntaba si sería un dolor concreto lo que le robaba el ánimo de vivir, o si más bien era la falta de ánimo vital lo que lo tenía tan triste y dolorido. En todo caso, veía que Helga era una buena madre, pero no era su madre. Helga sentía algo parecido. El agujero negro que se había formado en su niñez no podía llenarse con sus 2 pequeños hijos adoptivos. Continuamente sentía en su corazón el impulso de buscar ese hoyo negro y saber que se ocultaba tras de él, que no la dejaba vivir en paz. Vislumbró la respuesta cuando vio a su primer hijo adoptivo. Oh sí, así hubiera sido su hermano si la muerte no se lo hubiera llevado. Adam apenas tenía 3 días de haber nacido cuando llegó con sus padres adoptivos. Y a pesar de que era tan pequeño, asombraba la vehemencia con la que se resistía a cualquier contacto físico. Un abrazo le resultaba un tormento. Cuando era un poco mayor, siempre se limpiaba la mejilla después de haber recibido un beso. ¿Era una forma de mostrar fidelidad a su madre? Su pediatra dijo en tono de broma, pero con intención seria: si quieren hacer algo con su futura nuera y sus futuros nietos, liberen a su hijo Adam de su miedo al contacto físico. De otra manera nunca va a estar abierto para la sexualidad, y ni siquiera va a ser capaz de abrazar y mimar a sus hijos. Pero el que más claramente expresaba su aflicción era Willibald. El más pequeño seguía defecando y orinando en la cama, a pesar de que ya tenía 8 años. Era amigo de todos, pero no tenía un verdadero amigo cercano, y le hablaba a los extraños con una gran distancia. Por las noches sufría ataques de terror, brincaba de su cama y corría locamente alrededor de la mesa del comedor gritando, como si estuviera luchando contra monstruos. La regularidad de estos ataques nocturnos era pasmosa, siempre a la misma hora. La familia hubiera podido ajustar sus relojes basándose en ellos. ¿Qué habría pasado a esa hora? ¿Habría sido concebido sin amor? ¿Habría nacido sin ser deseado? ¿Lo habría abandonado su madre? Si bien todos estaban juntos, cada uno a su manera se sentía solo, abandonado. Ninguna historia puede terminar bien así. En los cuentos de hadas rige un rey. Cuando una buena persona se siente desvalida y desorientada, aparece un personaje maravilloso que la ayuda. Una hada buena, uno de los 3 cuervos que deja caer la manzana del árbol de la vida en el regazo del necesitado. En nuestro caso, Bert Hellinger. Hellinger empezó por comprobar concienzudamente la postura de los padres adoptivos frente a la procedencia de sus hijos. Dependiendo de la motivación, hubiera probablemente prescindido de constelar a la familia. Esto hubiera sucedido en el caso de que los padres adoptivos hubieran usurpado de manera totalmente desconsiderada el lugar de los padres biológicos.
despreciándolos y ocultando a los niños su origen, o bien haciéndolo menos. Las bases para una buena adopción las constituye el respeto al niño, y el niño no es concebible sin su origen. Entonces es indispensable respetar también el origen del niño adoptado, el país del que es originario, la historia de este país, las tradiciones del lugar, su arte, ritmos, el color de la piel, el duro destino de sus padres, etc. Helga y Reiner le dieron muy buena impresión a Bert Hellinger. Se habían esforzado mucho para averiguar lo más posible sobre las raíces sistémicas de los niños. Lo hicieron con respeto, también frente al difícil destino de los padres biológicos, pero con gran sensibilidad frente a las necesidades de los niños, cuando se trataba de encontrarse con ellos. Adam encontró 2 perlas en su concha, su madre y su padre, 2 huérfanos de 17 años de edad, físicamente maduros para engendrar, pero no para asumir la responsabilidad. Willy Budd también tenía 2 perlas en su concha. En la perla más grande se reflejaba el rostro de su madre, muerta tras una larga enfermedad. En la segunda vio el rostro de su padre, difícil de reconocer, casi un fantasma. Solo cuando las personas reflejadas en estas perlas fueron integradas a la imagen de solución, se redondeó también la imagen de esta comunidad que compartía un destino común. Ya no amenazaban ningún barco pirata, ni ningún peligro surgido de las profundidades del mar. Racionalmente los padres entendían esto muy bien. Reiner comprendió por qué nunca había estado del todo libre para otras relaciones, y Helga entendió por qué nunca pudo ver a su esposo como tal. Esta terapia de reconciliación fue al mismo tiempo terapia de pareja. Ambos comprendieron lo que significaban el uno para el otro. Helga ya no era solo la compañera de naufragio de su marido. Se convirtió en compasiva testigo de la historia de su vida y fue bendecida por la madre de él. El mismo aliento los unía, sus corazones latían al mismo ritmo. Así, los 4 náufragos fueron unidos entre sí con lazos de amor y pudieron anclar en una familia solidaria en la que cada uno pudo desarrollar libremente su propio yo. Cada uno sabía que podía hacerse a la mar en su propio barquito y buscar nuevos horizontes, pero que siempre podía regresar al seguro puerto de su hogar.